Dicen que la noche de brujas es un juego, una excusa para disfrazarse, reír y llenar calabazas de dulces. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué celebramos la oscuridad? ¿Por qué una noche al año el mundo entero se disfraza de aquello que teme? Cada 31 de octubre, millones de personas encienden velas, tallan rostros en calabazas y se ocultan tras máscaras. Pero lo que casi nadie sabe es que todo comenzó como un ritual para engañar a la muerte. Y esta noche vas a descubrir la verdad detrás de la Noche de Brujas, una historia que nació del miedo, pero que terminó revelando un secreto ancestral sobre la conexión entre los vivos y los muertos. Retrocedamos en el tiempo, más de 2000 años atrás. Mucho antes de los dulces o los disfraces, los pueblos celtas, en las frías tierras de Irlanda y Escocia, vivían en armonía con la naturaleza. Eran agricultores, astrónomos y místicos. Para ellos, el año no terminaba en diciembre, sino el 31 de octubre, en una festividad llamada Samhain. Samhain era el momento en que el verano moría y comenzaba el invierno. La oscuridad volvía a dominar la tierra. Era el fin de un ciclo y el inicio de otro. Pero no era solo una fecha en el calendario, era un portal. Creían que, durante esa noche, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía tan delgado que los espíritus podían cruzar de un lado a otro. Algunos volvían para visitar a sus familias, otros para reclamar lo que les había sido arrebatado. Por eso los celtas encendían enormes hogueras en las colinas, dejaban ofrendas de comida fuera de sus casas y usaban máscaras hechas con huesos y pieles de animales. No lo hacían por diversión, lo hacían para confundirse entre los espíritus y evitar ser reconocidos. Aquella noche no era de celebración. Era una noche de respeto, de miedo y de poder. Pasaron los siglos. El Imperio Romano conquistó las tierras celtas y con ellos llegaron nuevas costumbres y religiones. Con el tiempo, la tradición celta y la romana comenzaron a mezclarse, pero la verdadera transformación ocurrió siglos después, cuando la Iglesia cristiana decidió erradicar las antiguas creencias paganas. No podían eliminar el Samhain, así que lo disfrazaron bajo otro nombre. El 1 de noviembre se proclamó el Día de Todos los Santos, All Hallows Day, y la víspera, el 31 de octubre, pasó a ser conocida como All Hallows Eve, que con los años se transformaría en Halloween. La estrategia era clara: tomar una fecha de poder espiritual ancestral y darle un nuevo significado. Pero lo curioso es que, aunque cambiaron el nombre, no pudieron borrar el miedo. La gente seguía encendiendo velas para los muertos, seguía disfrazándose para protegerse, seguía sintiendo que esa noche algo antiguo despertaba. Con el paso del tiempo, las mujeres que sabían comunicarse con los espíritus fueron perseguidas. La iglesia las llamó brujas, pero en realidad eran las herederas del conocimiento celta, sanadoras, parteras, guardianas de los antiguos rituales. Para ellas, la noche de Samhain no era de terror, era una noche sagrada. Creían que el fuego podía revelar visiones y que los sueños de esa noche traían respuestas de los ancestros. Cuando el miedo se apoderó de Europa, muchas de estas tradiciones fueron demonizadas, pero aún así, el pueblo no olvidó. Cada año, cuando el otoño cubría los bosques, las familias seguían dejando velas en las ventanas, no para invocar el mal, sino para guiar a las almas de regreso a casa. El fuego, en el fondo, siempre fue una señal de amor. En el siglo XIX, millones de inmigrantes irlandeses cruzaron el océano rumbo a América, y entre sus maletas llevaron consigo su antigua tradición, Samhain. Pero en Estados Unidos, las calabazas reemplazaron a los nabos. Las fogatas se transformaron en linternas y los espíritus en cuentos para asustar a los niños. Así nació el Jack-o'-lantern, inspirado en una vieja leyenda irlandesa sobre un hombre que engañó al diablo y fue condenado a vagar por la eternidad. La historia cambió, pero el mensaje seguía siendo el mismo. La luz guía en la oscuridad.
En el siglo XX, Halloween se convirtió en una fiesta popular. Desfiles, dulces, risas, una celebración masiva que parecía haber olvidado su origen. Pero incluso hoy, en cada vela encendida dentro de una calabaza, vive un eco del antiguo Samhain. Porque aunque cambien los nombres y los símbolos, la intención sigue siendo la misma. Recordar que la muerte no es el final. Ahora que conoces la historia, hay algo más que debes saber. Los antiguos celtas creían en una red invisible que conectaba todas las almas, vivas y muertas, en un flujo constante de energía. Cuando llegaba Samhain, el velo se debilitaba y esa energía podía ser percibida, sentida y utilizada. No era magia oscura, era una forma de comunicación espiritual. Por eso los druidas observaban el fuego, no para invocar demonios, sino para recibir mensajes del universo. Creían que, si uno mantenía el corazón puro, podía escuchar la voz de sus antepasados en el crepitar de la llama. Hoy, millones de personas aún sienten una energía distinta en la noche del 31 de octubre, una sensación de presencia, de misterio, como si el mundo respirara más lento. ¿Coincidencia? O tal vez un eco de aquella conexión ancestral que nunca se rompió. Halloween, o Samhain, no era una noche de miedo, era una noche de recordar. Recordar quiénes fuimos. Recordar a quienes amamos y ya no están. Recordar que la oscuridad no es enemiga de la luz, sino su complemento. Las brujas, los espíritus, los disfraces, todo tiene un mismo origen, el deseo humano de reconciliarse con la muerte. Porque el miedo a morir es, en el fondo, el miedo a olvidar. Y Samhain nació para mantener viva la memoria. Así que la próxima vez que talles una calabaza, cuando enciendas su vela y veas cómo la luz danza dentro, recuerda esto. No estás celebrando el terror. Estás participando en un ritual milenario que une el pasado, el presente y el futuro. Halloween no es el día en que los muertos vuelven, es el día en que los vivos los escuchan, porque los muertos solo mueren cuando el olvido los alcanza. Esta noche, cuando el viento sople y las sombras se muevan en tu ventana, no tengas miedo. Quizás no sea un fantasma, quizás sea alguien que te amó hace mucho y que vuelve por un instante para recordarte que nunca se fue. Halloween no nació del mal, nació del amor que se niega a desaparecer. Así que apaga la luz, enciende una vela y escucha. Porque entre el fuego y el silencio, los antiguos siguen hablando. Feliz noche de brujas, o como decían los druidas, bendito Samhain. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la noche. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo misterio.